Desde las pruebas a nuevas funciones de Windows 10, nuevas novedades en Edge Chromium, un Windows Vista remasterizado y se filtra Windows 10 Glow PC y Windows Core Polaris. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias referentes a Windows 10, Edge Chromium y todos los productos de Microsoft. Vamos a irnos ya directamente al grano con este primer video de noticias de este año, arrancando con todo porque claro que sí, hay que informar y vamos a irnos primero que nada con que un nuevo malware autorreplicable está forzando a servidores tanto Windows como Linux a minar la criptodivisa Monero. Sí, vamos arrancando ya con todo porque un nuevo malware ha estado actuando en servidores tanto Linux pero también Windows desde comienzos de diciembre de 2020 y bueno, dicho malware es un gusano desarrollado por Golang y difundido mediante scripts tipo batch y también PowerShell. Se dedica a autorreplicarse e infectar los servidores con copias de un archivo XMRIC, un software de minado de criptodivisa Monero. Y Monero, para los que no saben, es una criptodivisa que por sus características de privacidad que hacen difícil el rastreo de sus movimientos se ha convertido en la opción predilecta de los cibercriminales. Técnicamente el archivo XMRIC no es un malware, más bien se trata únicamente de una herramienta open source para facilitar el acceso a la criptominería de esta moneda, pero tal cual así ha estado trabajando lo que es este malware. El malware en cuestión accede a los servidores haciendo uso de ataques de fuerza bruta sobre servicios de acceso público como MySQL, Tomcat, Jenkins o WebLogic. Se sabe que este malware está siendo mantenido activamente pues se ha estado detectando sus últimas actualizaciones de uso en un sistema de mando y control. Según Major, antivirus como Virus o tal son incapaces de detectar por ahora esta amenaza. Luego después habría que destacar que la actualización de Windows 10 para eliminar Adobe Flash Player de forma permanente ya está circulando. Claro que sí, ya había destacado con un video el día de ayer acerca de todo lo referente a los peligros de tener aún lo que es este componente, este complemento Flash Player. Pues déjame decirte que Windows 10 ya está haciendo de las suyas, está ahí lanzando lo que es una ventana emergente con la finalidad de que básicamente ya desinstale lo que es Flash Player, que ya no lo obtengas ahí este componente. Una vez que actualizas en Windows Update te estará apareciendo algunos mensajes, algunas alertas básicamente de que ya no obtengas lo que es Flash Player, ahí la hoja de ruta de Microsoft referente a lo que es este componente, su finalización. Y Microsoft también advirtió que la actualización no se puede eliminar después de que se haya aplicado. Si aún deseas ejecutar programas Flash deberás utilizar emuladores. La medida no es mala dado que Flash Player ya ha sido descontinuado, pero sí es muy importante actualizar a Windows Update, que el mismo parche se titule actualización para la eliminación de Adobe Flash Player. Y luego después hay que destacar que Microsoft está probando una nueva función que nos permite interactuar con Windows 10 usando la voz, y no se trata de Cortana, prácticamente es totalmente diferente. Microsoft ha empezado a probar nuevas características destinadas a incorporarse a futuras actualizaciones de Windows 10. Un lanzador mediante voz que vendría a mejorar la forma en que los usuarios interactuamos con aplicaciones y archivos en el sistema operativo de Microsoft. Pero para desglosar todo esto habría que destacar que en el mes pasado de octubre de 2020 Microsoft comenzó a probar una nueva versión remozada de la aplicación de teclado de pantalla y que incluía dos novedades: un nuevo selector de emojis y una funcionalidad bautizada como Windows Voice Typing. Eso lo había destacado en un video de noticias, como he dicho, el año pasado, y hay que destacar que en esa última Microsoft busca incorporar a cualquier lugar el sistema operativo donde haya un campo de texto con acceso a la API de Windows Search. Un ejemplo de ello es la siguiente captura de pantalla, donde podemos ver que al hacer clic en uno de esos campos de textos aparece en la pantalla un widget que nos permite hacer uso de nuestra voz para dictar el texto a buscar. Así es que es una pequeña mini filtración. Se está buscando esta nueva función que se implemente en futuros Windows 10. La compañía está experimentando actualmente con esta nueva característica en las siguientes regiones e idiomas, tal cual estarán apareciendo ahí para que no la esté editando, pero desde Microsoft dicen confiar en que los usuarios aceptarían compartir con ellos los datos de sus búsquedas para afinar lo que es esta tecnología, permitiendo así las búsquedas más precisas a partir del análisis de sus comandos de voz. Y bueno, ahí lo tendríamos, los avances que se van incorporando a una futura actualización, quizás
en octubre del 2021. Y luego después ya se liberó la hoja de ruta de Edge Chromium, así lo ha develado Microsoft, reveló las nuevas características que llegarían en este 2021 para lo que es su navegador, el tan popular Edge basado en Chromium. Por una parte tendríamos que estas funciones ya están en el Microsoft Edge Canary, sin embargo esto no es para todo el público, pero sí, con esta hoja de ruta podríamos destacar que ya todo esto va a llegar en este año. Por un lado tendríamos la advertencia de pestañas, en el cual está obteniendo esta nueva característica para mostrar un mensaje de advertencia cuando se cierren varias pestañas. Por otra parte también las características de pestañas verticales, vista previa de las pestañas, el visor de PDF predeterminado, el diccionario en PDF, el reproductor flash, que habría que destacar que prácticamente esos complementos ya están descontinuados, pero de igual manera lo alertaron ahí. El reproductor flash, que básicamente alertaron que dejarán descontinuado todo esto del componente Flash Player, pero de igual manera lo alertaron ahí, lo anunciaron ahí en esa hoja de ruta. Y también los cookies del navegador, que Edge 88 puede eliminar las cookies de terceros sin afectar las cookies de origen. Entonces ahí tendríamos la hoja de ruta para Edge Chromium de este año. Y luego después, sí, vámonos con las filtraciones, porque el documento de Microsoft revelado y confirmado con la actualización de Windows 10 Cloud PC. Esto lo había destacado también en un video de noticias, que los informes han sugerido que Microsoft está trabajando en secreto en este proyecto llamado Cloud PC, un nuevo servicio que permitirá a los usuarios acceder a aplicaciones de escritorio desde cualquier dispositivo en cuestión de minutos. Se espera que Windows 10 Cloud PC caiga en algún momento entre marzo y junio de 2021, y ahora se ha filtrado en líneas un nuevo y emocionante detalle sobre este servicio. Para empezar, hay que destacar que Cloud PC es un nuevo servicio basado en Azure, construido sobre Windows Virtual Desktop, y tiene como objetivo redefinir el lugar de trabajo moderno y revolucionar los entornos informáticos. Cloud PC puede tener su propio escritorio personal en la nube, al que se puede acceder desde cualquier lugar, al igual que sus archivos de OneDrive y Google Drive. Cloud PC se alojaría en servidores de Microsoft Azure, y los usuarios pueden acceder a él mediante la aplicación de Microsoft Remote Desktop para Windows, para Android, pero también para iOS. Así es que ahí lo tendríamos. Según un documento de soporte, Cloud PC también utilizaría la tecnología de Microsoft Graph, que es una herramienta para la colaboración en tiempo real, la integración de Azure y otras características. Y Microsoft Graph en la versión 1.0 se ha actualizado para incluir las nuevas APIs para Cloud PC, lo que sugiere que en este nuevo servicio podría estar listo para implementarse básicamente ya en un futuro muy próximo. Los rumores también han indicado que Cloud PC permitiría a los usuarios transmitir aplicaciones Win32 a través de internet a sus PC con lo que es Windows 10X. La teoría tiene mucho sentido, porque Windows 10X sería un sistema operativo ligero y basado en las webs, con soporte para aplicaciones a través de la tienda de Windows. Así es que ahí está la primera filtración referente a lo que es Windows 10 Cloud PC. Y por otra parte, una vieja compilación de Windows Core Polaris se ha filtrado vía online. Polaris venía a sustituir a Windows 10 en ordenadores de sobremesa y portátiles. Sin embargo, esta variante de Windows Core OS terminó siendo cancelada junto con Andrómeda, y Polaris terminó siendo reemplazado por lo que es el ahora Windows 10X, y Andrómeda, que sería el software de Surface Duo, pasó a mejor vida en favor de Android. El objetivo de Windows Core OS es ofrecer una versión modular de Windows, desechando las características antiguas y componentes heredados en favor de una experiencia de usuario moderna. Como consecuencia, el sistema operativo sería más seguro, ofrecería un mejor rendimiento de dispositivo de gama baja, como una mejor autonomía y unas actualizaciones más rápidas. Polaris finalmente vio la luz en una compilación para ARM32, tal cual se dio esta clase de filtración. Ahí estaríamos viendo lo que es esta filtración. Según la build 16.299 sería la compilación para fabricantes de la rama RS3, aunque puede sonar realmente bien. La filtración no supone que vayamos a probar lo que es Polaris. Esta compilación no incluye ningún shield ni aplicaciones, por lo que no cuenta con una interfaz gráfica, serían meramente los puros archivos. Aunque no podamos probar esta versión, nos confirma que efectivamente Microsoft se encontraba desarrollando la variante de Polaris de Windows Core OS. Además,
puede servir para que entusiastas del sistema operativo puedan intentar construir lo que es un shield para acceder a sus novedades y comprobar su funcionamiento. Recordemos que esto ya ocurrió con Windows 10 ARM para lo que es el Lumia 950, así es que esperemos que entusiastas puedan trabajar estos archivos y construir un gran sistema operativo. Y bueno, hablando de sistemas operativos totalmente remasterizados, hablemos del que se lanzó, hace un par de días, y hablo de Windows Vista remasterizado, nada más y nada menos que un concepto elaborado por IT Visual, este diseñador, donde nos mostró que Windows Vista ha regresado para quedarse, una nueva edición donde se pueden ver los efectos de transparencia, los gadgets que no se han perdido, el menú de inicio, la barra de tareas, algo totalmente muy moderno. Ya no lo pude incluir en el video donde hice la recopilación de todos los creadores de conceptos de Windows 10, de Windows Vista, Windows 8. Pues mira, ya no lo incluí porque lo publicó el 29 de diciembre y pues mira, ahí tendríamos Windows Vista con Sidebar, la barra de tareas, el Aero Design 2.0 y bueno, sin duda no se puede descargar, hay que sacarlo, no se puede descargar porque no es un sistema operativo real, es meramente un sistema trabajado a partir de programas de edición, pero se ve sin duda muy espectacular, es totalmente no oficial, extraoficial, pero nos gustaría muchísimo poder ver este Windows Vista. Ya tenerlo ahí como una ISO sería sensacional, claro que sí. Windows Vista Remasterizado Edition, así es que ahí lo tendríamos. Finalmente yo me despido, como siempre recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver, ya lo saben, en un próximo video. Master Tutos fuera, peace out. Audio Jungle.